Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 6748 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Como es habitual, martes y jueves, a partir de las 16 horas, en este caso estamos en vivo y en directo, como se decía anteriormente, en Artículo 14, en este ciclo 24, programa político en la ciudad de Tandil, nacido allá por el 2001. Y somos desde esa época, en forma ininterrumpida, el programa político en la ciudad de Tandil. Esto lo van a ver ahora en vivo directo en el Facebook de Artículo 14, digo siempre Artículo y 14, todo con letras, pero después queda obviamente en el Facebook, en Instagram, también en el Instagram de @KikeLagut, y también, por supuesto, en YouTube. En todas esas plataformas ustedes pueden ver este programa en el momento que ustedes quieran. Y ahora, de 4 a 5 de la tarde, aquí estamos martes y jueves en vivo. Lo están observando, lo están viendo ya. Marcos Nicolini. Primero lo vamos a saludar, Marcos. Gracias por estar nuevamente en Artículo 14, creo, la primera vez en este ciclo 24. Gracias, Marcos. Sí. A vos, Quique. Gracias por la invitación. Vamos a charlar un poco de todo que tiene que ver con Tandil y lo que no tiene que ver con Tandil también, ¿no? Con lo que vos quieras. Alternativa Tandil. Alternativa Tandil, digamos, no sé que a vos mucho no te gusta decir que sos el líder de Alternativa Tandil, pero bueno, sos la figura principal de esta cuestión política en la ciudad de Tandil, que tiene ni más ni menos que 3 concejales. Sí. O sea que estamos hablando de un bloque importante ya en la ciudad de Tandil, de 23, y con expectativas, lógicamente, para el año próximo, ¿no? Que hay elecciones de medio término, como se dice. ¿Cómo está Alternativa Tandil hoy, Marcos? Porque más allá de los 3 concejales que están trabajando, lo hemos tenido acá, obviamente, en Artículo 14, a cada uno de ellos, pero ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo están trabajando? Sé que hay yo creo que tienen un tema que es el observatorio vial, que viene, es un tema que se viene debiendo muchísimo por parte del Departamento Ejecutivo, pero bueno, ¿cómo lo ves, Marcos? Mirá, el bloque de Alternativa Tandil está presidido por Rosana Florit y integrado también por el doctor Oscar García Allende y por Matías Meli. Está trabajando muy bien en el Consejo Deliberante. Es una de nuestras líneas de acción política. Y luego, en lo que es el entramado interno de Alternativa Tandil, estamos trabajando para reconfigurar el equipo. Este es un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo, que tuvo distintos formatos. Tuvimos trabajo en comisiones allá por el 19, después hicimos muchos encuentros con distintos especialistas de distintos temas, y ahora estamos trabajando en reconfigurar ese equipo para proveer de insumos a los concejales para que puedan presentar proyectos, ideas a la ciudad de Tandil,
y también de cara a lo que viene, porque como en todo equipo hay gente que deja, hay gente que se suma, entonces bueno, hay que ir armando. La gente, es verdad eso de que hay gente que deja, otros que se suman, por distintos motivos, por el motivo que sea, pero que fuere. Pero, ¿cómo estás viendo eso en el hoy, en la política, no solamente de Tandil, sino cómo estás observando? ¿La gente está muy aplacada con la política o le interesa participar? No, hay de todo, hay de todo. Me parece que la gente está muy expectante de Claro. qué va a pasar, cómo está el día a día. Hay un día a día difícil para muchas familias, para muchas personas, pero hay expectativa. Yo veo un grado de esperanza también para que de una vez por todas Argentina logre encontrar un camino que permita por lo menos avisorar un futuro ascendente y no seguir con este tobogán que venimos descendente hace muchos años, descendente en muchas cuestiones, en términos económicos, en términos sociales. La educación es una de las principales cuestiones. Claro. Por eso también yo participé de la marcha cuando se hizo la marcha en defensa de la universidad pública. Yo creo que es vital el rol de la educación pública para el desarrollo presente y futuro de cualquier país. Hablamos de Argentina. Tandil es un ejemplo de eso desde la universidad, la formación primero del Instituto Universitario de Tandil y luego la nacionalización de ese instituto, el salto cuantitativo que ha pegado esta ciudad es enorme. Entonces ahí me parece que hay que ver los trazos gruesos, hay que estar a favor de la política, la educación pública como política de Estado y bueno, por eso participé de esa marcha. Creo que ahí son trazos gruesos. Después podemos analizar punto por punto si hay que hacer reformas, si hay que mejorar, si hay que auditar, todas esas cuestiones, pero hay que garantizar la educación pública. Sí, como otras cuestiones que se garantizan que del Estado. O sea, el Estado tiene que funcionar. Lo que pasa que a veces tampoco se puede eliminar el Estado. No, el Estado no se va a eliminar, pero además lo que hay que ver es cuál es el nivel óptimo de Estado que no esté sobredimensionado y ahogue al sector privado. Buscar los equilibrios. El sector público sobredimensionado ahoga al sector privado, que es realmente quien genera puestos de trabajo, porque si no, lo otro puede ser de alguna manera ficticio. Si yo sostengo empleo público con déficit permanente, estoy endeudando a las futuras generaciones y de alguna manera perjudicando su calidad de vida futura. Entonces, ahí es donde hay que mirar y donde hay que hacer el análisis. Marcos, después de haber participado en las viejas internas, las PASO, con Patricia Bullrich, la hoy ministro de Seguridad de la Nación, con el candidato también a vicepresidente, que hoy es ministro de Defensa de la Nación. Exactamente, Petri. Decime, ¿cómo está la relación? Porque en un momento dado fue óptima, pero ¿tienen contacto? ¿Cómo está la situación con Patricia Bullrich? No, a ver, yo contacto directo con Patricia Bullrich no tengo. Sí he tenido contactos con gente que trabaja con Patricia Bullrich, al igual que en la campaña, digamos. Nosotros los contactos los teníamos cuando ella venía a Tandil, a Tandil, claro. Y después nos manejábamos con el equipo de su campaña y su equipo político. ¿Con ellos sí tenés contacto? Sí, seguimos teniendo contacto. Lógicamente yo siempre seguí parado en el radicalismo. Ella lo sabía, lo supo y lo sabe también. Yo milito en el Partido Radical y es donde quiero permanecer. Es ese mi lugar. Y en Cambiemos, por supuesto, yo opté por la figura de Patricia Bullrich dentro de los dos esquemas que había, era uno encabezado por Bullrich y Petri y el otro por Larreta y Morales. Así fue el lado ganador en aquel momento. En la PASO sí, fue el lado ganador y de hecho, Maximiliano Abad, que es uno de los referentes de este espacio, es senador nacional hoy porque fue
candidato por Patricia Bullrich. Hablabas del radicalismo, un radicalismo que indudablemente, hasta te diría desde el punto de vista político, hay momentos, y esto es lo personal, hay momentos que al radicalismo realmente no lo entiendo, no sé si perdió totalmente el rumbo, no tiene un perfil determinado, falta gente que le marque el perfil, el rumbo, ¿qué es lo que está pasando? Es difícil ser radical, pero vale la pena hacerlo, decía Ilia. Claro, decía Ilia. Bueno, yo creo que es un partido que ha aportado mucho a la historia del país, que hoy hay divisiones, como en muchos partidos, pero me parece, y esto es personal, yo creo que la figura del presidente debilita la posición de la Unión Cívica Radical porque fue un ministro de Cristina Kirchner. Entonces es muy difícil cuando uno quiere votar en contra del gobierno que no encasillen a todo el Partido Radical dentro del kirchnerismo. Me parece que ahí hay un problema. A mí no me representa, pero es el presidente del partido hoy. De 12 senadores, 11 votaron en un sentido y él en otro, en la ley bases. Eso demuestra por qué no se entiende muchas veces al radicalismo. Pero es un radicalismo que está fortalecido porque tiene gobernadores, tiene intendentes, y a mí me parece que, bueno, que hay que seguir trabajando porque hay cuestiones que son muy valiosas del radicalismo. Una es la defensa de la educación pública, por ejemplo. Esa es una de las banderas históricas del radicalismo. De hecho, bueno, la reforma universitaria es durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Ahí me parece que el radicalismo tiene que pesar tanto a nivel nacional, también a nivel provincial, donde la educación tiene una crisis muy importante y mucho en cuanto al nivel, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho ahí, y creo que el radicalismo en eso es muy valioso para el futuro. Ahora, la situación del presidente del radicalismo nacional, ¿no? Lustó, bueno, fue electo por radicales. No es que llegó ahí y ocupó ahí el cargo, fue electo por radicales. Sí, fue electo en una convención donde surgió. O sea, todos los que lo presidente. votaron a favor sabían la trayectoria que tenía. Bueno, por eso. Y por eso hay distintas ramas y distintas vertientes dentro de un partido. En ese momento fue la mayoritaria que pensó que Lustó era el indicado para conducir al radicalismo. Bueno, son opiniones. En contrapartida, el radicalismo hace un tiempo presentó una figura que a priori, que era el doctor Manes, a priori marcaba como que una figura emergente y que tenía grandes posibilidades en la política argentina. De golpe, las elecciones, hasta las PASO, no le dieron el aval a Manes, pero vos no sé si... Creo que hizo una buena elección Manes cuando fue candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Pero no fue quizás el detonante que podía haber tenido el radicalismo como para erigirlo en una gran figura del radicalismo. Me parece que para la construcción política es muy compleja y lleva mucho tiempo también. No se puede venir y llegar a ser candidato a presidente de la Nación, por ejemplo. Digamos. Hay que trabajar, hay que sumar voluntades, hay que convencer. Y bueno, Milei lo hizo. Bueno, está bien. Milei, uno apareció por lo menos. Milei en esas características. Es un fenómeno que hay que analizarlo muy bien, ¿no? Es algo nuevo, es disruptivo en la política argentina porque él no proviene de ninguno de los partidos tradicionales. No es como otros dirigentes que pertenecieron a un partido tradicional y se abrieron y formaron un nuevo partido, sino que él formó un partido de la nada. Y bueno, llegó a la presidencia, pero me parece que también ahí hay que hacer mucha autocrítica de los partidos tradicionales de la Argentina. ¿Cuál sería vos que todavía sos un joven? No tan joven. Bueno, de edad intermedia, ¿querés? Edad intermedia. Para mí sos joven, de edad intermedia.
donde has pasado en la ciudad de Tandil, has estado en el departamento ejecutivo, tenés la experiencia del deliberativo, Sí. tenés también la experiencia de ser, digamos, el mentor o el guía de Alternativa Tandil en este caso, o aquel Ateneo del tercer siglo. Sí. O sea, vos estás formándote indudablemente con capacidades para, y nadie lo discute a eso, como para en un futuro gobernar Tandil o estar en Tandil. Te fuiste preparando para todo eso. ¿Y cómo estás en el hoy? Porque no estás dentro del Consejo Liberante, que podías haber sido concejal tranquilamente, ni estás dentro de un ejecutivo. Estás en tu actividad, vamos a ponerle privada, No, de sí, abogado, sí, estoy en la actividad participando, pero no en a el ver, centro de atención, digamos. Un poco el nombre de nuestro espacio, Alternativa Tandil, implica eso. Nosotros lo que queremos es darle una alternativa a Tandil después de muchos periodos de un intendente que ha sido importante para la ciudad, pero que va a requerir un cambio de liderazgo cuando esa figura no se encuentre en la cabeza del proyecto político actual. Entonces, a mí me parece que nuestro espacio, y eso es lo que nosotros queremos darle a Tandil, es una alternativa para que la gente nos vea, que nosotros a mí en lo personal no me interesa saltar de un cargo a otro o estar siempre en la función pública, sino que se puede hacer política tranquilamente, estando en mi caso, en mi estudio jurídico tu profesión, y claro. nuestra empresa familiar, que es donde yo me desenvuelvo en los dos ámbitos, que es un poco donde despunto el vicio de la gestión, porque al que le gusta la gestión, pasar de estar mucho tiempo en la gestión a no gestionar nada es complicado. Eso lo hago en una empresa familiar, con mi hermano, con mi madre. Y después sí, en mi estudio jurídico. Y después, en la línea política, trabajamos con los concejales, varias personas, donde nos interiorizamos de todos los temas que hacen a lo cotidiano del Consejo Deliberante y que es lo que se vive en la ciudad de Tandil. Hablando de los Así concejales... que sí, estamos tratando de ofrecer una alternativa, no desde dentro de la política, sí, cada uno con su pertenencia, este es un espacio abierto desde lo político, donde hay gente que proviene de distintos partidos, pero que todos priorizamos a Tandil por sobre otras cuestiones. Hablando de política y de concejales, los saludo porque alcancé a ver que el doctor García Allende, uno de los concejales de Alternativa Tandil, está... Muy buen concejal García Allende, igual que Rosana, que Matías, Sí. pero... Queda bien con todo, porque si no... No, me parece que trabajan muy bien, forman un buen equipo. ¿Qué opinas vos? ¿Por qué no sé, así lo alteramos un poco al doctor García Allende? ¿Por qué no el departamento ejecutivo no sancionó lo que hace 2 años se votó por unanimidad en el Consejo Deliberante? El Observatorio Vial, que lo necesita Tandil aparte, y urge. Está sancionado, no está reglamentado, o si está reglamentado no está aplicado. El observatorio es una herramienta, en realidad no es algo que va a modificar de la noche a la mañana el problema que tenemos con el tránsito en Tandil. Ahí hay muchas cuestiones. Lo que sí es una herramienta importante para poder generar estadística que ayude a tomar decisiones y esas decisiones beneficien todo lo que tiene que ver con la circulación, tanto de automóviles como de peatones, cuáles son las zonas calientes donde hay más accidentes. Hoy en Tandil es un problema el tema del tránsito y cómo nos comportamos todos en el tránsito. Muy complicado. Así que es complicado, hay muchos lesionados, lamentablemente, hay muchos accidentes. ¿Por qué no lo reglamentan? Eso es una pregunta que deberían contestar los funcionarios municipales actuales. Nosotros tuvimos la idea, no es que se nos ocurrió nada nuevo tampoco, sino que lo hemos visto. Mientras yo fui funcionario,
tuve la suerte de ver 2 o 3 observatorios dentro de la red de Mercociudades, así que vi cómo funcionaban, cómo a través de eso se toman decisiones importantes. Tenemos un ejemplo cercano en Mar del Plata también, que funciona hace más de 20 años, hemos tenido contacto con funcionarios. Y bueno, lamentablemente... Sí, trajiste un funcionario de Mar del Plata el año pasado, que lo invitaste, estuve en esa charla y me pareció súper interesante. Sí, Ragnoli. Exactamente, pero... A ver, es algo que ahora es un complemento, pero que lo necesitamos. Se había empezado a caminar con la nueva secretaria de Protección Ciudadana y, bueno, dejó el cargo, así que habrá que empezar a transitar nuevamente con quien asuma esa responsabilidad. Ahora interinamente es Alejandra Marcieri. Espero que ella estuvo también en la dirección de tránsito, conoce de esto, así que espero que lo ponga como una prioridad, porque no va a ser para mañana, sino que esto lleva años mejorarlo. Pero bueno, es como la seguridad también. No son cuestiones que de la noche a la mañana se cambia una situación, sino que son muchas acciones día tras día para mejorar. Bueno, lo saludo también al concejal Severiano Mon, de Unión por la Patria, que también te está viendo. Conocemos hace bastante ya con Severiano, que ha estado también aquí, obviamente, en el artículo 14. Hablaste de la Secretaría de Protección Ciudadana. Quiero acordarme, pero en un cargo de esa magnitud, creo que en el lunguismo, en 20 años, que a 5 meses, 6 de haber asumido, renuncia en forma indeclinable. No, la verdad que quise recordarlo, pero no me acuerdo. Que no hubo. ¿Por qué habrá renunciado en forma indeclinable? Porque se hablan de muchas versiones, pero ¿cuál es la situación en cuanto a lo que es la Secretaría en sí que tenés vos? No, eso me parece que lo debe contestar la funcionaria saliente. Pero no saliente, yo, sino digamos. ¿Cómo estás observando la Secretaría en el sentido de la inseguridad en Tandil? El proceso de la Secretaría lo conozco bien. A mí me tocó manejar bastante tiempo el tema de seguridad, siendo secretario de Gobierno y jefe de gabinete, cuando no existía la Secretaría de Protección Ciudadana, que esta Secretaría nace con el proyecto de policía local de Scioli, cuando Scioli era gobernador, y le da atribuciones al Departamento Ejecutivo Municipal de nombrar el comisario de la policía local, un compromiso económico de solventar gastos de combustible, mantenimiento, locación de la policía local, y entonces ahí se firma un convenio y se genera, junto con todo lo que era monitoreo, que estaba en la Secretaría de Gobierno en aquel entonces, se forma la Secretaría de Protección Ciudadana con la tasa que avala todo el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, el centro de monitoreo y todo lo que eso conlleva, todo el sistema de cámaras y la policía local y el trabajo integrado de todas las fuerzas policiales. Así que ese fue el origen de la Secretaría Local, que desde el principio lo asumió Atilio de la Magiera. Hay un tema, ¿no? Hay un edificio nuevo construido sobre calle Belgrano, que hace ya varios años que está en construcción. Me parece que eso es tiempo ya de ponerlo en funcionamiento, dejar de pagar un alquiler y empezar a ocupar ese edificio. Ahora, desde que vos tuviste una participación con la seguridad o inseguridad y estabas ocupando un cargo del Ejecutivo, conocés muy lo que es el foro, lo que es la problemática de Tandil, las cámaras, etcétera, etcétera. El foro lo conozco y lo restituimos porque había dejado de funcionar el foro de seguridad. Estaban las leyes vigentes, pero no estaba en funcionamiento, así que se empezó a trabajar y se hizo con mucha gente que da tiempo, y actualmente creo que funciona bien el foro. Es un lugar donde se puede expresar y conocer cómo es la situación de la por la cantidad de actores que participan. De la seguridad en Tandil, y participan también muchas asociaciones vecinales que tienen representación de distintos barrios de la ciudad. Que eso con el tiempo, lo ideal sería que se formen los foros de cada una de las comisarías, ¿no? Los foros barriales. Pero al no estar constituidos los foros barriales, es importante que funcione el foro municipal con las juntas vecinales que se van autorizando.
¿Cómo estás observando vos Yo el creo tema que de la es- inseguridad yo creo en que Tandil es- en el hoy? Creo que es uno de los temas prioritarios a tener en cuenta en cualquier gestión municipal. Tandil está pasando a ser una ciudad intermedia grande. Antes se hablaba que se pasaba de ser un pueblo a una ciudad intermedia. Me parece que hay que prestarle mucha atención y que estamos en un momento complicado. En este momento es una situación complicada el tema de el incremento que se ha reconocido de más hurtos en la ciudad de Tandil, más robos en la ciudad de Tandil. Así que hay que, me parece, tener muy corta la situación, porque una vez que hay determinadas cuestiones que cuando se salen de caja es muy difícil ponerlas en caja nuevamente. Entonces, esas cuestiones hay que estar muy atentos. El robo de cables o el hurto de cables no existía, creo que en tu época, o si había era ínfimo. No, como en esta situación no, había otras problemáticas, Sí, claro, pero claro. no de esta magnitud, ¿sí? Empezó, me parece, con los cables telefónicos, eso no se reemplazaban porque ya mucha gente no usa el teléfono fijo. Claro. Y bueno, y ahora está afectando los cables. Bueno, la usina ha hecho una manifestación de su preocupación por la gran inversión que requiere la reposición, ¿no?, de esos cargos y el perjuicio que causa a toda la ciudadanía. Marcos, a tu entender y con toda la experiencia que tenés en el Ejecutivo y también en el Legislativo, ¿urge entonces que el intendente nombre un secretario de Protección Ciudadana lo más pronto posible? Eso dependerá de la decisión que tenga el Departamento Ejecutivo. Hasta ahora ha puesto a cargo a Alejandra Marcieri, que tiene otra área también. Sí, por supuesto. Tiene un área y un área importante como es la Secretaría de Gobierno, pero es una funcionaria que conoce muchos lugares de la gestión municipal. Bueno, espero que le vaya muy bien por el bien de todos los tandilenses. Claro. Pero me parece que hay que trabajar mucho con la Secretaría de Protección Ciudadana en coordinación con las fuerzas policiales. Vos sabés que hablando Y de este tema... restablecer la mesa de coordinación local. Ahora desconozco si estaba vigente, pero cuando se crea la Policía de Prevención Local, una de las nuevas figuras que hubo fue la de la mesa de coordinación, donde estaba el intendente y todos los comisarios, más el comisario de la policía local y el jefe departamental. Entonces ahí había una coordinación muy cercana. ¿Estaba también la federal? No, en la de coordinación no, porque como federal depende del gobierno nacional, digamos, esto era todo en el ámbito de provincia de Buenos Aires. Hablando de lo que es la seguridad o la Secretaría de Protección Ciudadana, mira, quiero destacar, creo que trabajó con vos también, quiero destacar a alguien que me pareció un tipo bárbaro, siempre lo tuve con mucho afecto, lo entrevisté en varias oportunidades, y que para mí cumplió con creces la tarea que le habían encomendado. Hablo de José Denicio. Sí, José fue director de Protección Ciudadana. Sí, muy importante porque ayudó a formar la Policía de Prevención Local cuando hubo que crear una escuela para que estudiaran los aspirantes. Claro. Se firmaron todos los convenios con la universidad para dar la formación acá en el Instituto de Educación Física, que nos prestaba las aulas. Así que todo Tandil se comportó muy bien, desde la universidad, el instituto, la municipalidad trabajó mucho también y se formaron a los policías de prevención local, que en ese momento era muy importante porque devolvía la capacidad de que haya policía en la calle, que era el déficit que había en ese momento, y me parece que ahora está ocurriendo un poco esa situación. Así que sí, José, una persona a quien respeté mucho, teníamos un aprecio mutuo. Hay un proyecto que está sancionado de ponerle su nombre a la dependencia de la Policía de Prevención Local y aprovecho el espacio, estaría muy bueno que se cumpla con eso. No, vos sabés que no sabía, yo también me adhiero al proyecto. Está votado por el Consejo Deliberante hace muchos años ya, sí. Y no hay... No está cumplimentado, no se ha puesto... Y si la verdad, José Denicio, hasta te diría,
dejó su vida por lo que estaba trabajando. Sí, era Porque era bueno, un funcionario él fue excelente. policía federal Claro. y cuando se lo convocó para esta instancia, para ser funcionario municipal, no lo dudo, él ya estaba jubilado, retirado y tranquilo. Podría haber seguido así y le puso mucha pasión y mucha garra a lo que hizo. Fue muy importante. O sea, merece ese Sí, reconocimiento. yo creo que sí. Bueno. Sí, bueno, de hecho impulsamos el proyecto en su momento, cuando yo fui concejal. Bueno, espero que en algún Espero que momento se o cumpla y si no... o se traiga de nuevo, y si no, obviamente que se sirva cumplirá para- más sabía adelante. No sabía porque Sí, la verdad sí. que también me adhiero totalmente Sí, sí. al tema. Hay distintas áreas, obviamente, de un municipio, distintas cuestiones y hay áreas claves, ¿no es cierto? Hay áreas muy claves. Una de las cuestiones que ustedes recién explicaste, soy alternativa a Tandil, pero que en la realidad de la ciudad de Tandil, mucho en la parte de lo que es el lungui, yo digo el lunguismo, Lungui y su gente, Sí. se cambian a veces, no se cambia, se cambian las posiciones, pero los jugadores parecerían ser en su mayoría los mismos, ¿no? En tiempos como el que se viven, ¿hay que cambiar mucho hoy, en el hoy, porque si hablábamos el año pasado era otra historia? ¿Habría que cambiar mucho o No, cómo lo ves? yo creo que, a ver, es parte de nuestra oferta. Yo creo que hay que cambiar. Hay que cambiar. Pero tenés que tener un plan Sí, de por supuesto. una cantidad de gente que quizás alternativa también lo tiene, ¿no? Tenés que tener un equipo Claro. y si no, no te podés presentar a elecciones pensando en gobernar una ciudad. Tenés que tener un equipo, tenés que ser amplio para convocar también gente, que hay mucha No, y es capaz. una base, me parece eso. Hay mucha y capaz Claro. en Tandil, no es solo que vos llegás al gobierno y ponés a los que estuvieron con vos, sino que también tenés que tener una apertura para la gente que es capaz y especialista en determinados temas que tienen que manejar esas áreas. Entonces, yo creo que hay que cambiar y que se desgastan los equipos y hay cosas que se dejan pasar porque se sabe que no tienen impacto electoral, entonces dejan de ser prioridades y me parece que eso es lo que está empezando a vislumbrarse después de un proceso de más de 20 años que va a llegar con 24 y por eso nosotros decimos, habiendo tenido experiencia, sabiendo qué es Tandil, cómo se trabaja en Tandil, la importancia que tiene el sector privado en Tandil, que tira permanentemente para adelante, poder darle una alternativa a este gobierno que ha sido importante, sin duda, para la historia de la ciudad, pero que todo tiene un ciclo. Saludo, aprovecho porque alcancé a ver también a quien fuera juez aquí en la ciudad de Tandil, Pedro Valle, el doctor Pedro Valle. Y espero, Pedro, que nos vaya muy bien en lo que vamos a encarar dentro de poco. Es mentira. Tiene que ver con aquel... Yo no loguito, llegué a... El loguito que tengo acá yo en estaba estudiando cuando él era juez Claro. acá en Tandil. Así que Sí, pero compartimos una pasión sí, los dos igual. ¿qué se le va a hacer? No es la que comparte usted. Nadie es perfecto. No, por supuesto. Pero tenemos mucha fe. Está bien. Fe tenemos. Marcos, vos sabés que cuando charlo con la gente, no solamente ahora, cuando te presentabas a elecciones o tu espacio se presenta a elecciones, me pasó también ahora cuando promocioné que ibas a estar hoy en el programa, noto una repercusión importante, interesantísima, importante te diría. Pero después es como que en las urnas es como que la gente está esperando o que se retire el Lungui o que se hace el sucesor por ese lado del Lungui. ¿Cómo lo ves vos políticamente? Porque ya tenés varias elecciones. Sí, que nos hemos presentado independientemente del espacio del intendente, son tres. Tres, el por eso. 19, el 21 y el 23. El 19 rompiendo muchos esquemas. Sí, Y que teniendo un resultado bárbaro. Pero el 19 después de que el intendente en el 15 había dicho que era su último periodo. A mí me parecía que ese era ya el momento de recambio
donde también había que tomar muchas decisiones con el nuevo proceso político por Cambiemos, que se estaba conformando. Sí, claro. Bueno, ya es historia. A mí me parece que tuvimos y tenemos un acompañamiento importante, porque no es fácil estar enfrente de un intendente tan poderoso, siendo del mismo partido político. Algunos dicen que vos te animaste a lo que no se animó la oposición en determinado momento. No bueno, sé, la oposición lo tiene que hacer, obviamente. Yo estaba dentro del esquema de gobierno, claro. Pero por formación, por el partido al que pertenezco, para nosotros es sana la alternancia, no los gobiernos eternos. De hecho, siempre que se debate adentro del radicalismo, no es gobiernos para siempre, sino que debe haber alternancia, que es sana esa alternancia. Se cuestionaba a los varones del conurbano por permanecer indefinidamente, ¿no? Porque 20 años en los gobiernos, y bueno, y al final nos transformamos en lo mismo. Claro. Por lo menos la Juventud Radical tendrá para decir, cuando le critiquen eso, bueno, hubo uno que no estaba de acuerdo y que se plantó y que dijo, no, esto no tiene que ser así, el radicalismo no es permanecer todo el tiempo en el gobierno, porque si no es lo mismo, digamos. Puede haber cuestiones que se traten de otra manera, pero en términos de la construcción de poder y de la permanencia en el poder, nos confundimos. Y me parece que el radicalismo en eso es muy sano y limita los poderes. Limitó en el 94 con la reforma, si bien se permitió una reelección al presidente, fue una y nada más. Entonces eso me parece que es sano. Y yo también lamento que la ley que en su momento se sancionó, sí, claro, por distintas cuestiones, siempre se cambie, porque al final no hay ley, ¿sí? Entonces es lo mismo. Pero bueno, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo por los votos. En algún momento se da. Y nosotros vamos a estar como una alternativa para ese momento. Bueno, el próximo año, en el 25, en elecciones de medio término, aportando más concejales, comienza indudablemente otro tipo de proyecto. Sí, a ver, yo lo digo y no lo escondo. No. A mí lo que me gustaría es ser intendente de la ciudad de Tandil. He sido concejal 2 veces, funcionario, como bien lo dijiste, secretario de gobierno, jefe de gabinete. Conozco la administración municipal y tenemos una visión de ciudad. Una visión de ciudad que, bueno, hablamos de algunos temas importantes como la seguridad del tránsito, pero también el planeamiento urbano, el cumplimiento de ese planeamiento urbano, porque también una de las falencias de las ciudades es el crecimiento desordenado. Ese crecimiento desordenado hace que empeore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Entonces hay que tener claro eso. Tandil dio un paso importante con su plan de desarrollo territorial, pero también ahora hay que rever ese plan que ya lleva muchos años aplicándose, claro. Y hay algunas cuestiones que tiene deficiencia. Entonces hay que atacarlas para que eso no entorpezca un crecimiento armónico de la ciudad. Muchas veces hablamos en campaña, ¿no?, con Marcos, de la situación de lo que es Tandil y lo que es la ruta 226 que atraviesa la ciudad de Tandil, y que la verdad sigue siendo es muy complicado el tema, y que pasan los meses, pasan los tiempos y no vemos que se realice absolutamente nada. Los accidentes también hay, pasan todos los días. Sí, bueno, si logramos implementar el observatorio vial, y una de las patas, que es la pata educativa del observatorio vial, bueno, hará que todos manejemos más prudentemente, y si no se pueden hacer obras de infraestructura por falta de recurso económico, por lo menos que respetemos la normativa de tránsito, y eso va a hacer que baje también el nivel de conflictividad que tenemos hoy en el tránsito a nivel local, que no es solo de Tandil. Quiero aclararlo, es un tema de la Argentina. Pero hay que mejorarlo en Tandil. Por supuesto, en Tandil tenemos que mejorarlo, porque somos una de las mejores ciudades del país. Entonces, en ese aspecto tenemos mucho para trabajar para seguir siéndolo. Tu intención o tu pensamiento en cuanto, ya que hablaste del tránsito, otro de los tremendos problemas que estamos hablando en la ciudad de Tandil,
En lo que se llama o se denomina el microcentro de la ciudad, pero el microcentro de la ciudad de Tandil, ¿tiene que seguir el estacionamiento? Hay medida, zonas, no medida, no. A ver, el estacionamiento en muchos lugares va a seguir. Se puede estudiar zonas donde pueda no estacionarse. Hay, de hecho, algunas cuadras Hablo que del ya... microcentro Sí, específicamente. pero en el microcentro hay algunas cuadras o cercanas al microcentro que se han tomado decisiones donde, por ejemplo, Rodríguez llegando a Avellaneda, donde no se permite estacionar. Donde está la clínica Chacabuco, enfrente al Colegio San José, hay toda una cuadra Sí. donde se ubica la clínica que no se permite estacionar. Hay cuestiones puntuales. Me parece que hay que hacer un estudio donde se vea una zona del microcentro en que ya no se permite estacionar, pero debe ser también una zona reducida, porque el tema del tránsito va acompañado con el tema del comercio y es importante tener en claro ese tema. Lo que sí me parece, y ahí nosotros recibimos un proyecto muy bueno de una persona que se acercó a nuestro espacio de bicisendas. Tenemos que trabajarlo porque es un proyecto que une escuelas con plazas, con el centro de la ciudad, desde todas las zonas de la ciudad de Tandil. Así que ahí vamos a tener una propuesta importante también para todos los tandilenses. Lógicamente, un particular que le gusta el ciclismo y que se puso a pensar él. ¿Y se puede hacer bicisendas en Tandil con el ancho que tienen las calles? Bueno, hay que trabajarlo, eso hay que trabajarlo. Pero sí, en determinados trayectos y lógicamente en las cuadras que tengan bicisenda, ahí va a haber solo un lugar para estacionar, porque donde pasa la bicisenda no se puede estacionar. Hay que respetar las cocheras, por supuesto, privadas. Ahí los ciclistas tendrán que tener cuidado, pero me parece que estamos hablando de una ciudad con problemas de tránsito. Si logramos armar bicisendas que sean seguras, vamos a reducir también eso. Hoy hay varios accidentes que involucran ciclistas, y pensar que muchos son nuestros hijos. Entonces hay que tener sumo cuidado con eso, e ir pensando. Sufrió eso en Mate, Juan Manassoni, me acuerdo. Sí, fue filmado, salió por las cámaras de monitoreo. Así que me parece que es un tema que está faltando en una ciudad que se está haciendo grande y que hay mucha práctica también de ciclismo en los caminos rurales, en las rutas y dentro de la ciudad también. Yo transito mucho Avenida Avellaneda cuando llevo a los chicos al colegio, y a la mañana temprano, que vamos todos a hacer lo mismo, hay muchos chicos que van en bicicleta también, y con mucho peligro porque hay velocidades altas y poco espacio. Así que aparte hay que demarcar. No sé si es bueno o malo al final esa división que tuvo. Bueno, eso se evaluará después, pero me parece que lo que sí hay que hacer es ver el tema de cómo mejoramos la ciudad para poder transitar con bicicletas de manera segura, porque también al no haber nada hay ciclistas que van por la derecha, ciclistas que van por la izquierda, tránsito vehicular, el ciclista tiene que también, el transporte público, se suma todo en un espacio muy reducido. El ciclista tiene que respetar también las leyes de tránsito. No, todo. Educativa, el tema de la ley de tránsito la tiene que respetar. Todo, sí, pero el automovilista, también. El motociclista, el ciclista y el peatón. Y el peatón. Porque claro. el peatón también, si cruza por cualquier lado, también está generando la posibilidad o maximizando posibilidad de accidentes. Porque en eso serviría el observatorio vial para tener un detalle. El observatorio vial es una herramienta muy válida para muchas cuestiones. El mapa de siniestralidad y las zonas calientes te indican claramente y en muy corto tiempo dónde está el conflicto. De hecho, la gente, porque lo empezamos a ver, la gente que se dedicaba a la carga de los incidentes viales, ya ella iba advirtiendo causas de accidentes en el poquito plazo que estuvo cargando. Y cuáles eran los vehículos que intervenían en esos accidentes. Entonces, cuando uno lo hace a escala ciudad, lógicamente en un software, no a mano haciéndolo como lo vimos nosotros en un pizarrón con banderitas pinchadas, haciéndolo en un software que automáticamente saca cuáles son esas zonas de siniestralidad que se llaman puntos negros. Ahí vamos a tener mucho para tomar
para tomar decisiones importantes en cuanto al tránsito y la movilidad urbana en general. ¿Qué situación o qué opinión tenés? Y vamos a la política nacional, porque Milei fue un fenómeno político, indudablemente no detectado hasta por los mismos políticos. Fue un fenómeno que se filtró, digamos así, y bueno, y hoy gobierna la República, pero que más allá de las expectativas que pueda, todo el mundo va a decir, sí, todos quieren lo mejor porque es lo mejor para todos, pero ¿cómo lo ves vos a la presidencia de Milei? ¿Cómo estás viendo estos 6 meses? Primero que está bien, son 6 meses, pero ¿cómo lo estás viendo? Creo que está combatiendo uno de los temas por los cuales me parece que la gente le depositó la confianza, que es el tema económico. El tema de la inflación de a poco se va normalizando. El último mes un 4,2%. No sé ahora. Veremos, pero me parece que al tomar la decisión, que es muy complicada y compleja, de cortar el déficit en el país, que eso implica que haya menos dinero en muchas dependencias nacionales, que se pasen menos dinero a las provincias. Cortar el déficit es eso. Digamos, implica que haya menos dinero que el Estado inyecta en la sociedad. ¿Por qué? Porque ese dinero se imprimía, pero se imprimía generando inflación porque no había ningún tipo de respaldo para esa impresión de dinero. Entonces, desde ese punto de vista veo que está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. La gente que lo votó sabía que venía a cortar con el déficit para mejorar el tema de la inflación y erradicar la inflación. Eso lo va haciendo, por eso mantiene, me parece a mí, niveles de adhesión importantes sí, a 6 meses de gestión, cuando otros presidentes a 6 meses ya tenían problemas en bajada de su imagen al momento de acceder al poder. Desde ese punto de vista me parece que se ha manejado muy políticamente, porque ha hecho un recorte importante, pero tiene una forma de comunicar que le llega a la gente, y la gente hasta ahora lo está acompañando. Ahora, si tomo al gobierno nacional, desde que asume Milei, los recortes que ha provocado para su déficit cero, si yo lo traslado al orden local, no pasó. No pasó nada de los recortes. Al contrario, me parece que hay nuevas direcciones. En el orden local se trasladó al contribuyente con la suba de tasas, se trasladó todo el peso del Estado sin que haya ningún tipo de racionalización en el Estado. Así que acá no es lo mismo. Asemeja mucho más a cómo gobierna Kicillof la provincia de Buenos Aires, hoy el intendente con su equipo de gobierno, que al gobierno nacional. Acá se aumentaron muy fuertemente los impuestos. De hecho, Alternativa Tandil no lo votó porque nosotros acordábamos con el 80%, 50 en enero, 30 en febrero, que era el 80 inicial, y después cada vez que se requiera que se suba el Consejo Deliberante y no una actualización automática por inflación como se votó, que de hecho lo votaron el bloque del intendente Lunghi con el bloque del kirchnerismo, ese aumento de tasas y esa forma de actualización de tasas. Por lo que estás diciendo, ¿qué ves? El intendente municipal por A, por B o por C, más allá de su origen del radicalismo, está más volcado más cerca de Kicillof que de... Sí, los veo así. Que de Milei. Sí, ya hace bastante tiempo que lo veo muy cerca del kirchnerismo. ¿Esto qué podría implicar políticamente para Tandil? No sé qué puede implicar. Vos me preguntás qué veo yo veo eso. No, pero vos, porque generalmente el intendente, sí, es verdad, siempre quiso estar bien con todos, la verdad, ¿no? No, el intendente tiene, a nivel institucional,
tiene que atender a todos. Eso, me acuerdo es así. Después, desde este intendente me seduce de Kirchner, sí, lo dijo Kirchner mismo dijo, me entusiasma. me entusiasma En la piedra movediza. En la piedra movediza, sí, hasta su relación con Scioli, etcétera, etcétera. Pero fue bueno para Tandil. Sí, fue bueno para Tandil, fue bueno. en Pero no, en estos momentos veo una situación que estaría entonces en la confusión. O sea, desde el punto de vista político, te digo, está en línea con Lustó. Sí, es que está en línea con Lustó. Yo lo veo en línea con Lustó. Entonces sí, bueno, es un sector que está en una línea y está en una línea con Lustó que está más cercana, digamos, al gobernador o al kirchnerismo que a la Libertad Avanza. Yo veo eso. Veo eso. De hecho, en la interna, en la PASO de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, el intendente estuvo con Larreta y Lustó estaba con Larreta. Así que no cambió demasiado desde ahí hasta ahora. Bueno, obviamente está viendo cuestiones totalmente disímiles a lo que ves vos. Bueno, dentro del radicalismo, ¿no? Sí, hago esta pregunta por una situación. Cada uno lo ve y lo evalúa desde su lugar. Marcos, antes de finalizar, quiero obviamente preguntar un poco, y yo sé que me estoy anticipando muchísimo, que el país esto, que el país lo otro, pero el 2025, ¿cómo te va a tomar cuando hay elecciones de punto de vista legislativo? ¿Cómo va a vos personalmente? Dejo Alternativa Tandil, que se va a presentar obviamente. ¿Se va a estar encabezando Marcos Nicolini una lista o no? No, pero eso no se ha hablado y eso es una decisión de un equipo, no es una decisión personal, eso es una decisión de un grupo de trabajo. Acá hay mucha gente que trabaja, que opina, que... Sí, correcto, pero bueno, la cabeza visible... Sosteniendo todo este trabajo desde mucho tiempo. Así que lo primero es hablar hacia adentro y ver cuál es la mejor oferta que le podemos hacer a Tandil para expresar cuál es nuestra idea hacia adelante. Bueno, más allá si sos candidato o no sos candidato, vas a estar en la campaña. Sí, por supuesto, trabajando, eso lo hago todos los días. A nosotros, como te decía, esta persona que se nos acercó a ofrecernos, a mostrarnos un proyecto de bicisendas, hay mucha gente que se acerca o al bloque o se acerca, mucha gente va a mi estudio y en vez de un tema profesional, legal, me hace cuestiones del gobierno municipal. A veces levanto el teléfono y llamo a algún funcionario y le traslado la inquietud. Otras veces lo canalizamos con proyectos, porque no son cuestiones ejecutivas, se canalizan por proyectos desde el bloque de Alternativa Tandil, bueno, y vamos trabajando de esa manera. Lo que sí aprovecho, y eso quiero dejarlo claro a los tandilenses, es que nosotros queremos darle una alternativa para el futuro de la ciudad, para que siga siendo una ciudad líder en la Argentina, y creo que tenemos un potencial espectacular con todas las fuerzas productivas de Tandil, con el sector privado, con ese empuje que tiene de siempre y para adelante, el sector público que tiene que acompañar ese empuje creativo y creador que tiene el sector privado en Tandil, y que hay otras voces y otras visiones que no son solo las del gobierno local, que aprendimos también mucho adentro, pero que hay que renovar y que hay que mirar para los próximos 30 años de esta ciudad, que con el cambio tecnológico que se viene imponiendo en el mundo va a ser muy, muy grande el desarrollo de esta ciudad. Marcos Nicolini, Alternativa Tandil. Te agradezco, Marcos, esta visita aquí en el artículo 14, ¿no? Cuando uno no está en la función pública, es menos convocado o lo llaman menos. Los periodistas vos siempre te acordás y nosotros seguimos trabajando todos los días. Claro, bueno. Ahí uno se da cuenta si está en la función pública y los amigos del campeón, y cuando uno le toca perder una elección, realmente quién sigue y redobla la apuesta para seguir adelante. Bueno, hago esta pregunta, ¿perdiste una elección? Nosotros no nos presentamos para gobernar la ciudad y no la gobernamos. Desde ese punto de vista
no ganamos, ¿sí? Hicimos buenas elecciones cada vez que nos presentamos. Eso, Porque tenés un bloque de 3 concejales. No, yo soy un agradecido a la gente de Tandil porque nos ha demostrado mucha confianza, miles de tandilenses cada vez que nos presentamos. Así que en eso me pasa en la calle, camino y se me acerca gente y nos da fuerza, aliento. Así que es muy reconfortante eso, cuando uno salió de la gestión pública y puede seguir transitando tranquilamente la calle de Tandil y que se te acerque gente y crea que podés ayudarlo a solucionar un problema, lo mismo cuando se acercan a nuestros concejales. Eso es muy lindo, bueno, es lo que nos gusta y lo que estamos trabajando. Marcos, muchísimas gracias por estar hoy en Artículo 14. Gracias a vos, Kiki.